Buenas tardes a todos. En esta semana del Día Internacional de los Museos hemos intensificado la programación de nuestro ciclo de conferencias en la que, como ya he dicho otras veces, nos gusta ir entremezclando algunos invitados de diferentes puntos de la geografía, de diferentes perfiles, en este caso alguien que viene del mundo práctico de los museos. Rosa López viene de Málaga, de los museos municipales, trabaja en el Museo de la Casa Natal de Picasso, desde donde coordinan los servicios de educación y comunicación de los museos de esta ciudad de los museos, que verdaderamente merece ese sobrenombre, ese eslogan, porque resulta fascinante aprender y saber a través de ella de todos los museos y las actividades que organizan en ellos. Y de eso nos va a hablar en esta tarde de primavera. Muchísimas gracias a todos por venir y gracias una vez más al Instituto de Estudios Alto Aragoneses por colaborar con nosotros en el máster de Museos, Educación y Comunicación y por patrocinar este ciclo de conferencias. Te dejamos la palabra. Pues muchísimas gracias, Jesús Pedro. Y gracias a vosotros por venir, porque es verdad que con el tiempo que hace hoy en Huesca... Bueno, yo vengo a hablaros de Málaga, vengo a hablaros también de lo que allí está sucediendo. Y bueno, os había invitado con esta presentación, con el código QR, era por hacer una lluvia de ideas. No sé si habéis... ¿Alguna ha contestado algo? Lo digo por ver un poco qué es lo... No ha dado tiempo, no ha dado tiempo. Bueno, era un poco preguntando, pero voy a cerrar la otra, que si no, no lo vais a ver, porque quiero también que vosotros exploréis esto. Me estaba preguntando un poco que de los museos que hay en Málaga, ¿cuál os suena? ¿Cuál conocéis? No tenéis por qué haberlo visitado, ¿no? Pero quería también un poco, pues, tener una pequeña impresión inicial de vosotros, y veo que está todo muy equilibrado, ¿no? Bueno, pero sobre todo veo que de todos los museos que os había puesto, porque había varios ítems, veo que estos son los que más os suenan, ¿no? Y, por ejemplo, incluso en la propia Málaga, el Museo Picasso suena más que la Casa Natal de Picasso. Son dos entidades diferentes y, sin embargo, hay gente que todavía se confunden, ¿eh? Y es en Málaga. Bueno, esto un poco pues por ver con vosotros. Y luego sobre la mediación. Aquí tenemos vuestra word cloud, ¿no? Que dicen la lluvia, la nube, ¿no? de palabras. Quería también saber un poco eso de mediación, ¿no? Que si sabíais lo que era, qué suponía, qué conceptos asociáis a esto de la mediación, porque como vamos a hablar de la mediación en los museos de Málaga, pues veo que tenéis la palabra educar, conectar, comunicar, unir puntos de vista, hacer hablar. Bien, vamos bien encaminados. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ver entonces un poco qué es lo que hay y qué es lo que está pasando en Málaga. Hemos recuperado la inicial, perfecto. Bueno, pues esto es un poco el panorama de lo que hay ahora mismo en Málaga. Hay un instituto, la Fundación CIEDES, que recaba todos los datos estadísticos de la ciudad, y en el año 2017, que ya es cuando frenamos un poco todo esto de la creación de museos, que fue una explosión como que vino con el nuevo milenio, hay un estudio en 2017 que hay un total de 37 museos, 7 teatros, todos estos datos que estáis viendo aquí. Entonces, como veis, es un conglomerado importante de instituciones museísticas y, de hecho, está, como decía Jesús Pedro, la Málaga Ciudad de Museos. Aquí, en este logo que tenéis de la Ciudad de Museos, se ven representados precisamente esos iconos que tienen y representan cada uno de estos museos. Tenéis por aquí el cubo del Pompidou. No sé si se ve el ratón. No se ve el ratón, ¿no? Vale. Sí, no, si no tengo que coger el puntero. Bueno, tenéis por aquí, en este logo de aquí, el edificio de Tabacalera, que es el de la colección del Museo Ruso, el cubo, las palmeras, que son muy típicas de tanto el Museo Picasso como lo que hay delante del edificio de la aduana, el Museo Picasso. O sea que realmente tenemos ahí representado todas las instituciones museísticas. Quiero presentaros con este gráfico así a modo un poco para que visualmente veáis cómo ha crecido en el ámbito de los museos la ciudad. O sea, hablamos de que desde el año 72, que es cuando se crea o se conforma, se unen ese Museo de Bellas Artes y Museo Arqueológico, que es el que permanece, pero en el año 97 cierra, que luego se vuelve a abrir en el 2016, pero en los años, digamos que hasta los años 90, en Málaga había 3 o 4 museos.
Eso es lo que, desde mi experiencia personal, desde que yo estudiaba en la EGB y luego el bachillerato, realmente era la oferta que teníamos para complementar nuestra formación, nuestra educación formal en la escuela. Teníamos esos museos de apoyo. Yo voy a hablar mucho de mi experiencia personal porque yo creo que en mi crecimiento como profesional he visto también la evolución del crecimiento museístico en la ciudad. Entonces, me gusta mucho llevarlo a esa parte más emocional y emotiva porque yo lo vivo más así. Y bueno, ahí tenéis cómo a partir del milenio, del segundo milenio, empiezan a crecer exponencialmente, y aquí ha habido un gran papel en la corporación municipal, porque el alcalde que actualmente está en Málaga lleva desde el año 2000 y lleva un proyecto museístico desde que entra en la corporación municipal hasta actualmente, ¿no? Y es una apuesta muy, muy importante porque quizás deberían de hacerse más estudios sobre esa repercusión que está teniendo la cantidad de museos y la oferta cultural y lo que está suponiendo en el crecimiento de las generaciones que hay ahora mismo. Bueno, os presento así muy rápidamente imágenes de estos museos, ¿vale? Museo de Artes Populares, del Patrimonio Etnológico, de un edificio del siglo XVII, y bueno, es bastante bonito de lo que es la idiosincrasia andaluza y malagueña en este caso en concreto. Estos son los que había cuando yo era pequeña y estudiaba, ¿eh? Ahí tenéis el Palacio Episcopal, era el museo sede en los años 90 del Museo de Arte Sacro, pero ya la gestión, porque además os estoy poniendo también ejemplos de museos que son gestionados por entidades diferentes. Algunos son privados, otros son municipales, otros son estatales con transmisión a la Junta de Andalucía. Entonces, bueno, esa gestión también es importante conocerla porque muchas veces ahí difieren, pues, o se van planteando todos los proyectos y actividades. El Palacio Episcopal, pues, tiene una sala de exposiciones que está ahora mismo gestionada por la Fundación Unicaja y también ha tenido un proyecto museográfico importante. Aquí, de hecho, cuando no había muchos museos y la Casa Natal, que ahora hablaré también de ella, era uno de los pocos museos que también había. En el año 88, que es cuando se crea, utilizaba muchas de estas instituciones o espacios para poder exponer, porque la casa era muy pequeñita, entre ellos esto o el Palacio Miramar. El Centro de Arte Contemporáneo ya es como que aquí es donde empieza a despegar Málaga, ¿vale? Este se inaugura en el año 2003 y a partir de aquí es cuando empieza todo este bombardeo de diferentes museos que se van a crear en la ciudad. El Centro de Arte Contemporáneo además supone un edificio antiguo, supone también todo este cuestionamiento del espacio museístico, el espacio museístico cómo se adapta a un antiguo edificio, como era el Mercado de Mayoristas, que es en este caso lo que estáis viendo. Es un edificio antiguo que data de los años 30 y que es bien de interés cultural. Y bueno, pues un espacio muy amplio, muy grande, pero que por dentro ha sido rehabilitado y fijaros, nos han traído exposiciones de Jaume Plensa, como el que estáis viendo aquí representado, Mac Raiden, los hermanos Chapman, Alex Cad, Anis Kapoor, o sea, muchísimos nombres. Y creo que el Centro de Arte Contemporáneo fue el primero que realmente presentó y dio en toda la cara al público malagueño sobre el arte contemporáneo. Hasta ahora siempre habíamos estado muy familiarizados con Picasso, pero ya Picasso no era tan moderno, ¿no? Y aunque todavía había mucho que evangelizar sobre Picasso porque había cosas que seguían sin entenderse, pero el arte más actual lo ha traído el Centro de Arte Contemporáneo. Y bueno, ellos también tienen un departamento de educación, de actividades y tiene una programación muy, muy importante, pero que, como os digo, se enfrentaba a esa problemática de que el público entendiera el arte contemporáneo. Y aquí el departamento de educación, al que yo pertenecí desde el año 2004 hasta el año 2006, la verdad que nos enfrentábamos al público que venía un poco pues dudando de que esto fuera a entenderlo, de que fuera a gustarle. Entonces había una gran labor educativa que desarrollar con estos públicos. El Museo Picasso Málaga se inaugura en el mismo año, en el año 2003, pero en este caso ya en octubre, ¿no? El CAC fue en el febrero y este fue en octubre. Y claro, aquí era más de lo mismo, era más Picasso. Sin embargo, ya el cómo vino el Museo Picasso fue una cosa que pasa a la posteridad, porque aunque ya existía la casa natal de Picasso, pero vino con un planning bastante importante de comunicación, de estrategias que os voy a comentar. Es una institución que ocupa el Palacio de Buenavista, que es también otro edificio declarado bien de interés cultural, y la verdad que ha sido un proyecto que ha tardado mucho en poder llegar y desarrollarse, porque os digo que se inauguró en 2003, pero aquí las negociaciones datan de los años 90, con la familia Picasso. Era el sitio, el Palacio de Buenavista, donde estaba el Museo de Bellas Artes, que precisamente lo desalojaron de allí
para poder hacer realidad y rehabilitar el edificio para traer al Gran Museo Picasso, que además era algo que el propio Picasso ya había estado en negociaciones y hablando con Juan Temuri en los años 50, o sea que no es una cosa que vino como un proyecto político, sino que era una cosa que venía del propio artista, de que Picasso quería tener a su obra en Málaga. Bueno, pues todos estos museos pues, son de entidades que realizan una fundación, ¿vale?, para la gestión a través de un patronato, es como van gestionando internamente todo el personal y todas las actividades que se desarrollan. En el caso del Museo Picasso tiene una colección muy importante que es de Christine Ruiz Picasso y de Bernard, que es la nuera del primer hijo de Picasso, o sea, la nuera de Picasso es la mujer, la viuda del primer hijo de Picasso, de Paul. Bueno, la colección es muy importante y complementa lo que ya de por sí tenía la casa natal de Picasso. Es verdad que el espacio ha permitido desarrollar muchísimas más actividades en el propio Palacio de Buenavista, y os traigo una fotografía del otro museo, que fue un proyecto que a raíz de la pandemia, pues claro, se replanteó la institución el que la sala de exposiciones temporales se convirtiera en otro museo. Es un programa de formación y de diálogo en el que se hacen masterclass, diferentes talleres, diálogos con gente, colectivo y artesanos de la capital, y bueno, realmente lo que está subrayando es la importancia de la educación no formal, de aquella que se nace del propio museo y que no tiene por qué estar en la misma línea que la escuela, sino que es una educación muy específica y que también aporta a la sociedad ese granito de arena en la sensibilidad, en la emoción y en el conocimiento del patrimonio y, por tanto, de la valoración del mismo. Aquí tenéis otro museo, Carmen Thyssen, se inaugura en 2011. Lo mismo, también es un edificio que es un palacio, el Palacio Villalón, y también se creó una fundación, la Fundación Palacio Villalón, que la dirige o tiene de presidenta a Carmen Thyssen-Bornemisza. Y bueno, también es un museo que tiene un gran programa con un departamento de educación y acción cultural muy potente, con actividades de visitas para todo tipo de públicos, tanto para los colegios como para tiempo libre, momentos también para el pensamiento y para el debate, y muchos proyectos de investigación. Entonces, vamos a hablar también de este museo y de cositas que hacemos también con ellos, porque hay unas sinergias también entre todos los museos, que también esto es importante y es lo que os traigo aquí. El Museo Jorge Rando, quizás suena menos, pero Jorge Rando es un artista neoexpresionista, y también es un museo que es gratuito y que incorpora una cosa interesante. Este se inaugura en 2014 y de aquí vamos a destacar el Atelier, que es un taller que al margen del museo y de las salas de exposiciones que presenta cualquier museo, es una novedad que presente un taller para que pueda ser usado tanto por el propio Jorge Rando, que a veces está por allí, como para cualquier artista que quiera trabajar. Está abierto para que la gente vaya allí, incluso si hay artistas o personas que no tengan medios, se les proporciona, y las personas que van a visitar el museo también pueden ver en vivo y en directo y entrar en conversación con el artista que está trabajando en el museo, ¿vale? Mejor enclave imposible. Entonces, son cositas y novedades que van incorporando los museos conforme se van inaugurando en nuestra ciudad. En 2016 ya por fin se vuelve a abrir las puertas del Museo de Bellas Artes y Arqueológico de Málaga. Ha sido, como os digo, una historia bastante trágica por un lado, pero la verdad que ha habido una gran movilización ciudadana con respecto a este museo, que, como os digo, cerró sus puertas en el año 96-97 para poder transformar el Palacio de Buenavista en el Museo Picasso. Y como se vinculó desde los inicios con el Palacio de la Aduana, que se encuentra también en una zona céntrica, porque le cedió una zona de almacén y también la planta baja para exposiciones, una exposición semipermanente con las obras maestras que tenía el Museo de Bellas Artes, pues al final, ¿no?, los malagueños se movilizaron, hay una asociación de amigos y todos pedían la aduana para Málaga. Y fijaros que es un edificio, el proyecto, a pesar de que ya en 2005 se consiguió el acuerdo, porque no deja de ser un museo estatal, transferido a la Junta de Andalucía. El edificio es estatal, pero bueno, aquí había una negociación que tenía que llevar, por un lado, el Gobierno español con la Junta de Andalucía, y ya en 2005 por fin acordaron que la aduana iba a ser para el Museo de Bellas Artes y Arqueológico. Y bueno, eso fue de gran celebración, pero hasta 2016 no se inauguró. Entonces, aquí las actividades que se llevan pues tienen mucho que ver pues con todo el patrimonio que, ya os digo, podía ver los malagueños desde el año 75, cuando estaban en sus antiguas sedes. Por un lado estaba el arqueológico y por otro lado estaba el de Bellas Artes. Pero la restauración del edificio ha sido muy importante. Además, un edificio sostenible, además del edificio de mayor tamaño que existe en Andalucía. Y bueno, es un buen museo también para visitar. Y
Y ahora os vengo a hablar de los museos, ¿no?, que me tocan más de lleno. El Museo de la Casa Natal de Picasso se crea en el año 88, es un organismo autónomo muy pequeñito, pero que desde el año 88 está hablando de Picasso y reivindicando el origen malagueño de Picasso y cómo la infancia de Picasso es crucial para entender al artista. Entonces, bueno, pues este museo, que por dentro, pues bueno, conserva algunos objetos de carácter personal del artista, tiene también algunas recreaciones que nos llevan a ese ambiente decimonónico de cómo sería esa casa, porque Picasso solo nació aquí, pero vivió solo 2 años. Y luego, bueno, pues como ya, bueno, la colección, perdón, que nos ha hablado, la colección son como unas 7.000 piezas. Antes de que existiera el Centro de Arte Contemporáneo, otros artistas o todo lo que fuera arte contemporáneo iba a parar a las colecciones municipales del Museo Casa Natal Picasso. Entonces, tenemos de Picasso simplemente un 13% de estas obras que os estoy diciendo, de estas casi 7.000 obras. Pero sobre todo es una colección muy encaminada a grabados, cerámicas, libros ilustrados. De 150 libros que ilustró Picasso, nosotros tenemos 55. O sea, también es un número importante. Y bueno, cuando el Ayuntamiento de Málaga, en este proyecto de museos que llevaba el alcalde de la ciudad, quiso traerse a la colección del Museo Ruso y a la colección del Centro Pompidou Málaga, pues este organismo, que era el único municipal, el único que tenía esa potestad legal para poder gestionar estas colecciones, porque no son museos, sino que son colecciones, pues se creó la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales. Cuando emitimos una factura, ¿no? ¿Sabéis lo que es? ¿Cómo se puede acortar ese nombre? yo le pongo AGCN y ya está. Pero bueno, ahí estáis viendo el logo y estas colecciones del Museo Ruso y del Centro Pompidou se gestionan a partir de que eso, en 2014 se cambia fiscalmente, bueno, sigue siendo el mismo CIF y demás, pero se cambia un poco estos estatutos para poder gestionar estas colecciones que han sido y son una oportunidad para Málaga. Os enseño cómo era el museo por dentro, porque esto vamos a tardar en verlo de nuevo así. Cuadros de grandes tamaños, mobiliario, de una cultura muy rica en arte, desde los iconos hasta el arte contemporáneo y las vanguardias rusas. Entonces hemos tenido la oportunidad de ver, de conocer la dinastía de los Romanov, de ver la imagen de la mujer en la cultura rusa, el realismo socialista, que también, pues, y las vanguardias rusas, como digo, son iconos y movimientos interesantes de conocer de este país. Es verdad que, claro, al principio sonaba muy raro esto de que hubiera un museo de arte ruso en Málaga, pero la oportunidad que han tenido los malagueños de poder disfrutar y de conocer otra cultura, de hacerla suya, de amarla, porque cuando no puedes amar algo que no conoces. Entonces realmente ha sido un descubrimiento para muchos ciudadanos y para gente que visitaba este museo, un museo que no se encuentra dentro del circuito del centro de Málaga, sino que está ubicado a las afueras, en una antigua fábrica de tabacos. Hay que ir hasta allí, pero que realmente la gente que iba se queda sorprendida por las colecciones. Y hemos aprendido mucho y de familiarizarnos con estos nombres rusos tan raros que son impronunciables, pero hemos tenido allí muchísimas representaciones muy potentes. Y realmente, pues, ahora nos encontramos pues con esta situación, ¿no? Esta es la última de las fotografías que se han hecho cuando se cierra la colección en el 2 de mayo del 2022, que es un cuadro de Chagall, es un cuadro que ha venido en varias ocasiones. El ver a Kandinsky allí en Málaga varias veces, el ver la obra de Chagall, el ver obras de muchísimos artistas, realmente se ponían los vellos de punta, porque cuando alguien, no sé, yo que había estudiado Historia del Arte, ¿a quién me iba a decir que iba a poder contemplar esas obras en Málaga, que no me he tenido que trasladar a ninguna ciudad europea ni a Rusia para poder verlas? Entonces eso sí es una oportunidad muy grande. Pero claro, ese proyecto ahora mismo, pues por la situación actual, se ha visto en una invernación, como dice nuestro propio alcalde. El museo no va a cerrar, el museo ahora mismo está cambiando la exposición. Ha venido la comitiva rusa a llevarse las obras, porque por ley pues tienen que llevarse, no pueden estar más de un año fuera de su país. Han venido a llevarse esas obras porque no había posibilidad de que se quedaran. Y bueno,
el contrato con estas transacciones de seguir trayendo obras rusas a Málaga para este museo, que no va a llamarse de otra manera de momento, durará hasta 2035. Entonces todavía hay muchas cosas que podríamos hacer, pero nos espera seguramente un año, o espero que menos, pero que en cuanto se cambie esta situación bélica, pues a ver si podemos seguir hablando de Rusia. Mientras tanto, pues como os decía, la gran colección que tiene la casa natal de Picasso, y como el mismo director, ahora mismo lo más rápido era poder enseñar a los malagueños algo que es de ellos, que es el propio patrimonio que tiene la casa natal de Picasso y que es municipal. Entonces es un patrimonio que está valorado en más de 12 millones de euros y que eso no puede estar tampoco metido en almacenes ni viajando, como muchas veces le pasa, que al final la tenemos siempre en movimiento, ¿no? Pues vamos a ponerla ahora mismo, a exponerla, y vamos a trabajar sobre ella en este edificio de Tabacalera. Y bueno, y en un futuro, pues a ver si se pueden traer colecciones rusas, si no son de Rusia, pues que sean de Europa, pero que hay muchos coleccionistas de obras rusas y que podamos seguir hablando de esta cultura. Bueno, aquí tenemos el otro museo, que es el otro hermano, es el Centro Pompidou Málaga, que también pues ha dado un cambio a la ciudad desde el punto de vista además de la comunicación y de la imagen de identidad corporativa de la ciudad. Antes, esta imagen que estáis viendo, lo que se veía al fondo era la Alcazaba, ¿no? Y la Alcazaba de Málaga y el puerto, pero ahora el cubo es la imagen que cuando uno va o piensa en Málaga o busca en internet Málaga, el cubo intervenido por Daniel Buren, pues es lo primero que aparece, y la verdad que ha dado una seña de identidad también a la ciudad. Bueno, con ellos el contrato es un poco más pequeño, pero sí que tenemos todavía, más a corto plazo me refiero, pero que todavía se puede mostrar esta colección del Centro Pompidou, que también es bastante grande y que podemos contemplarla y tenemos la oportunidad de mover entre los ciudadanos. Aquí estáis viendo un ejemplo de las colecciones semipermanentes que han tenido lugar allí en el Centro Pompidou Málaga. El edificio es inmenso y tiene un valor de las obras muy, muy importantes. Y bueno, aquí vengo a hablaros también ya de la mediación, ¿no? Porque toda esta presentación de diferentes museos, no os lo he enseñado a todos, pero estos museos trabajan todos mirando hacia adelante en esto que llamamos la educación, la mediación cultural. Bueno, realmente este término, ¿de qué viene, no? Habéis conectado con esas palabras, vamos a ir viendo y triturando un poquito todo esto, porque si el museo parte de una idea de ser un templo del arte, ¿no? Donde se contemplaba las obras, ya a partir de los años 70, con la nueva museología, se establece una nueva relación con el público, hay una revolución también educativa, en el que se piensa que el museo puede servir para algo más, ¿no? Es un lugar de encuentro, de experimentación, es dinámico, es accesible o debe ser accesible, y entonces también puede ser un aliciente para conectar toda la parte de capacidades de lo que podemos aprender sobre el arte, pero también tenemos que movilizar, porque el ser humano no es solo cerebro, no es solo razón, también se mueve por emociones. Entonces, a través del arte, y ya que en la educación formal esta parte ha aflojado un poco, el museo tiene ahí un gran poder y tiene una gran oportunidad para que podamos trabajar sobre las emociones. Entonces, hay que establecer esos vínculos porque precisamente la mediación, uno de los objetivos que persigue es la transformación, ¿no? Y a través del arte se puede encontrar una herramienta muy potente para que las personas aprendan a valorar su patrimonio, a respetarlo, a expresarse a través del arte y bueno, y de esa manera pues ir transformando la sociedad. Entonces, bueno, aquí un poco es ese paradigma el que ha cambiado, esa parte como esa figura piramidal en la que el museo como institución, como templo, conserva la obra de arte, ¿no? Es su corazón, es la que le da sentido a todo, y que el público y los guías o los educadores son los que un poco iban de la mano, ¿no? Para enseñar esa obra de arte. Pero en este formato, o sea, en esta forma de entender el museo, es donde se encontraban los primeros departamentos pedagógicos que había en la ciudad de Málaga. En el año 86 lo que existía era el Gabinete Pedagógico de Bellas Artes. Esto pertenecía a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, y fijaros además porque los formatos he traído unos cuadernos, porque el gabinete diseñaba estos cuadernos que eran para el profesor y para el alumnado de diferentes niveles. Entonces eran la herramienta educativa que tenían para enseñar las piezas, por ejemplo, de lo que había en el Palacio Episcopal, que eran de los antiguos, o el del Museo de Artes y Costumbres Populares.
Yo he tenido esto, bueno, de hecho conservo algún ejemplar de estos cuadernos porque los he rellenado cuando era alumna. Y trabajan mucho, bueno, pues la observación de esto para qué sirve, de si es una escultura, las características de una escultura en relación con una pintura, pero era un análisis formal de la obra y un acercamiento demasiado academicista, ¿no? Digamos. Entonces no se trabajaba la empatía, no se trabajaba la sensibilidad, ni que tú aportaras nada a ese discurso de lo que tenías delante. Entonces, esto ya os digo, desde el año 86, estos son cuadernos de los años 80 y 90, ¿vale? Todo esto antes del boom milenio, que es el que, como os digo, el punto de inflexión en esta evolución que ha llevado Málaga. Entonces, de esta estructura piramidal en el que la obra de arte es el corazón, pasamos a otro modelo, o sea, un modelo en el que no es que el educador sea el centro de todo este corazón del museo, ni mucho menos, somos los últimos de la cola, pero sí que somos el nexo de unión entre esa obra de arte, el público y lo que la institución museística quiere transmitir. O sea, la propia institución, el propio museo, es también un ente mediador de la colección que trae, pero lo hace a través del educador y a través de las exposiciones. Bueno, pues este es un poco el formato que ha ido cambiando con ese nuevo milenio, porque aunque todo esto ya en otros países y en otras ciudades estaba arrancando mucho antes, en Málaga no llega, como os digo, hasta ese año 2002, que se crea el Museo Interactivo de la Música, que ya era otra cosa, era también manipulación, era también emoción, era expresión, y luego ya en el año 2003 con estos museos. De hecho, los departamentos pedagógicos del Centro de Arte Contemporáneo, que tenía un taller, o sea, era un museo que contaba con un taller en el que había mucha expresión libre. Aún así, todavía el pedagógico del CAC Málaga no vino muy revolucionario. El que creó un punto de inflexión importante fue el Museo Picasso Málaga, que, como os digo, llega con un proyecto muy fuerte, y entre ellos su Departamento de Educación. El Departamento de Educación vino con una estrategia, con una filosofía, que era el poner en práctica las estrategias de pensamiento visual, ¿vale? Entonces son unas estrategias que bueno, todos los que conocen a la psicología y a la pedagogía, y en el ámbito de la psicología cognitiva y de la construcción del conocimiento, pues Hausen y Janeway, que era un educador del MoMA de Nueva York, ponen en funcionamiento estas estrategias que de lo que tratan es ver la obra de arte, o sea, hay una parte de contemplación, luego hay una formulación de preguntas, ¿qué ves aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué te hace sentir? Siempre preguntas abiertas, nada que no fuera una cosa cerrada. Se trataba de fomentar el diálogo, es una estrategia que llevan los educadores. Y luego se participaba en un debate, ¿no? A partir de lo que se recogía. Entonces, ahí la figura del educador era una figura que orquestaba lo que las percepciones e impresiones del público tenían con respecto a la obra de arte, pero su figura no terminaba era una de las críticas que tenía bueno, y que tiene este modelo de enseñanza del arte, porque claro, la figura del mediador, entonces, ¿dónde queda, no? ¿Qué importancia tiene? Pero es que el educador también tiene una función educativa, tiene unos objetivos y también tiene que intentar transmitir una serie de conocimientos y de transformar, como os digo, de perseguir algo en última instancia, ¿no? Entonces ahí es donde tenía simplemente una crítica, pero ya puso en alerta porque se hicieron muchos cursos para el profesorado y la verdad que el público malagueño empezó a ver el museo de otra manera, ¿no? De que en el museo yo podía hablar de la obra de arte aunque yo no entendiera de arte. Entonces ahí, como os digo, se marca un punto de inflexión. Luego llegan los departamentos ya didácticos. Fijaros que los nombres son muy diferentes. Departamento pedagógico, otros se llaman área didáctica, el otro se llama de educación y acción cultural. En fin, aquí ya en el año 2006, cuando el Museo Picasso, que fijaros que el Museo Picasso, la Casa Natán, que fue creada en el año 86, en el año 88, disculpa. Pero, claro, no se realizaban visitas ni se hacían la tarea que hacían el equipo que había allí, que entonces era muy poquito, y se trasladaban a los centros educativos, ¿no? a hablar de Picasso y un poco pues a evangelizar, ¿no? sobre esa figura. Y bueno, es en el año 2006 cuando crea un espacio para la creación, un espacio para la experimentación, y ahí es donde, bueno, de hecho, os lo voy a decir ya como una cuestión personal, esa fue la excusa por la que yo me fui del Centro de Arte Contemporáneo, porque me encargué de poner esto en marcha. Entonces ahí un poco empieza a funcionar otra forma de ver las cosas. Y ahí fue donde yo misma empecé también a plantearme todo lo que estaba sucediendo en Málaga, cómo realmente había que conocer, había que tener en cuenta
todos esos mecanismos que se ponen en funcionamiento cuando intentamos enseñar una obra de arte. Yo venía solo de la historia del arte, tenía mi experiencia en la enseñanza del arte, pero me tuve que empezar a estudiar otras carreras. Educación social, vamos a estudiar de psicología, vamos a estudiar pedagogía, porque hay una confluencia de disciplinas dentro de la mediación y de la educación que el educador se tiene que formar integralmente y tiene que poner un montón de recursos en funcionamiento. Y bueno, os lo dejo ahí, que ahora vamos a profundizar un poco en eso. Y luego está aquí, el centro, el Museo Carmen Thyssen, que también vino con una pedagogía detrás, ¿no? Que era todo el pensamiento crítico y también toda la alfabetización que plantea Paulo Freire como uno de los pedagogos importantes, que precisamente cuando se alfabetiza la sociedad es cuando se puede transformar la sociedad. Entonces un poco ellos también hablaban de ese método. Ya se ponía de moda que los departamentos detrás tenían que tener como ese respaldo, pero es un respaldo desde el conocimiento, desde la investigación, que es también importante para poner en funcionamiento todas estas estrategias que os estoy comentando. Cuando hablamos de mediación tenemos que poner en funcionamiento recursos emocionales, de pensamiento, de reflexión. Hay que también jugar, hay que también invitar a hacer algo activo, crear, dialogar. Entonces, un poco pues en este esquema he intentado pues daros esas palabras claves de lo que supone la mediación, ¿vale? En ese acompañamiento, pero siempre con una función educativa, siempre con un objetivo que es el que las personas conozcan el patrimonio y que una vez que lo conozcan puedan valorarlo y puedan transformarse desde dentro y en su relación con el exterior. En este sentido, cuando llega el Centro Pompidou Málaga, pues también se produce este cambio y ya hablamos de esa mediación, ¿no? Se puso de moda esa palabra de que ya la mediación estaba presente en el año 2011 en el Reina Sofía. O sea, el mismo Reina Sofía se plantea imponer en su departamento pedagógico esta mediación, que es un servicio que dan al público, porque la colección también se ha transformado en su discurso. Y bueno, pues en 2015 el Centro Pompidou trabaja en esa misma línea. Y además estáis viendo, fijaros en ese juego, en esa actividad que os decía. Estáis viendo en esa imagen precisamente el espacio público joven, que es un espacio muy chulo, donde los niños pueden experimentar. No es una exposición al uso, no es una exposición para contemplar, sino que es una exposición que funciona precisamente pues, con estos elementos interactivos que no sé si se ponen en funcionamiento. Aquí estos vídeos. Anda, ¿no van a funcionar los vídeos? Ah, mira, sí. Sí funcionan, ¿no? Entonces, es un espacio que sirve para que las familias y los más pequeños exploren. Pero bueno, también los grandes, porque realmente es para explicar la obra de un artista, se ponen una serie de dispositivos y se crea y se genera una instalación de juego, pero que al mismo tiempo te hace pensar en muchas cosas, ¿no? Ahí lo dejo. Ahora mismo lo que tenemos es esta exposición de Jacob Agam. Vale. Pero también hemos tenido a Frida Kahlo. Para explicar la obra de Frida Kahlo estaban todos estos dispositivos que hablaban de su enfermedad, que hablaban de la familia, que hablaban de la naturaleza, o sea, de todo lo que era el universo Frida Kahlo, su relación con Diego Rivera, el autorretrato. O sea, fijaros cómo se hace este dispositivo de la cama, ¿no? Que es como ella se dibujaba. Bueno, pues esos dispositivos explican la obra de un artista y es diseñado por los equipos de Francia. Os he traído en este vídeo, si podéis ver un poco cómo funciona. Nathalie Crasset es una diseñadora y ella es la que hizo, por ejemplo, esta instalación. No se escucha, ¿no? Se crea un universo a través de tejidos, de objetos. Es un espacio multisensorial para que los niños, en este caso, generen lo que es una comunidad.
Como veis, no se aburren, ¿verdad? O sea, como estáis viendo, realmente desde la evolución de esos cuadernos pedagógicos hasta una creación de un espacio como esto dentro de un museo, o sea, supone una evolución, ¿no?, dentro de lo que es la institución museística y la forma de concebir el museo, en el que los propios departamentos de educación han tenido un papel importante. Entonces, bueno, pues en base a todo esto, pues el museo entabla una serie de relaciones con estos públicos, tanto el público experto, porque no podemos dejar de atender a las personas que realmente se nutren del museo para la investigación y para la contemplación, porque también, bueno, también uno quiere ir al museo muchas veces a contemplar simplemente, a deleitarse, pero los centros educativos se apoyan en el museo de una manera diferente, las familias también se apoyan de una manera diferente, porque en esta necesidad social de conciliación laboral, que con el tiempo libre de los más pequeños, los museos están ofreciendo también un soporte de talleres y de actividades para los ratos libres de los chicos y de incluso actividades en familia para que aquellos, como en mi caso, ¿no?, cuya generación no pudo disfrutar de elementos como este, yo ahora voy con mis hijas y la verdad que el disfrute es doble, ¿no?, por mí y por ellas. Entonces, esta red que se crea también pues con entidades como asociaciones para públicos en riesgo de exclusión social, esas personas vulnerables que también tienen el museo como una herramienta importante para su crecimiento y su normalización. Entonces, bueno, por eso existe, y vengo a traer aquí esa reflexión sobre estos públicos que están conectados en Málaga, como dejando aparte ese público turista que cuando va a Málaga pues visita y se lleva pues esa visión de lo que hay, de la oferta cultural que hay en la ciudad, pero los que residen allí, los que se están nutriendo de esa oferta cultural de una manera continua, pues son públicos conectados, como los que os decía, esos centros educativos, los que la relación con el profesorado es muy importante, porque el profesor es al final un puente que lleva al alumno, que al final lleva a las familias, y entonces ese tejido que se está creando, esos vínculos con el público de Málaga es muy importante. Y los profesores se están involucrando mucho, están descubriendo la herramienta del museo. Tenemos colaboraciones con el Centro de Educación del Profesorado, realiza cursos sobre los museos de Málaga, y ahí no entramos solamente en los tres donde yo trabajo, sino también entra el Museo de Arte Contemporáneo, Centro de Arte Contemporáneo, el Museo Carmen Thyssen, la Aduana. Entonces, ese espacio de reflexión y debate también para los profesores. Como decía, las familias, los jóvenes, en ese tiempo de ocio, de tiempo libre. Con los jóvenes, por ejemplo, esos formatos también de escape room, que también hay colaboraciones, por ejemplo, con el área de juventud del Ayuntamiento de Málaga, de abrir incluso el museo por la noche para una actividad exclusiva con jóvenes. O sea, eso también se está dando, y eso quienes se están bebiendo de todo eso es el público de la ciudad. Hay también, además, agendas locales. Yo voy a comentar simplemente, hay una que se llama La Diversiva, que lo que contempla siempre son actividades que se pueden hacer en la ciudad, y todo lo que se hace en los museos, por ejemplo, ellos lo recogen. Y es fantástico porque, claro, todo esto permite una información, el estar informado de qué es lo que se puede hacer en mi ciudad, tanto si soy joven como si soy madre de unos hijos y quiero hacer algo con ellos, o como si soy una persona mayor y quiero hacer participar en alguna actividad. Entonces ellos lo recogen muy bien, esa agenda local. Talleres, por ejemplo, de bebés, o sea, ya no estamos hablando solo de la educación formal que empieza en los 6 años, sino que es que bebés que desde a partir de los 24 meses tienen talleres, bueno, 24 meses incluso antes también, y no solo, esto lo hemos tenido, por ejemplo, en el Museo Casa Natal, de forma puntual, pero el presupuesto no nos ha llegado a más, y el Museo Carmen Thyssen, por ejemplo, lleva un programa que es permanente, o sea,
Una vez al mes hay bebecuentos y hay talleres en los que exponen y enfrentan al bebé a instrumentos musicales, donde también aquí se ponen en funcionamiento todos los elementos, los sentidos, ¿no? Entonces, es muy importante para un bebé ir desarrollando pues toda la mirada lateral, toda la parte también del oído, del habla. Entonces, aquí, por ejemplo, juegos de imitación, juegos de textura, juegos en los que ellos puedan verse reflejados, como estamos viendo en esta intervención que hicimos en Casa Natal. Es curioso porque, fijaros, esto que se hace no se crea de la nada, no voy a hacer unos talleres para bebés, no. Esto tiene que ver con las exposiciones. Este espejo que estáis viendo en la imagen del niño pintando en la pared, bueno, se puso un papel continuo, pero esto era a raíz de una exposición que hicimos con la colección de Eugenio Arias, que era el peluquero de Picasso. Entonces vinimos a hablar con adultos, hicimos un escape room para jóvenes, pero con los bebés lo que se nos ocurrió fue hablar de las profesiones, los instrumentos que utiliza un peluquero, los instrumentos que utiliza un pintor. Eran los amigos, Picasso y Eugenio Arias. Entonces ellos exploraron esos materiales, exploraron pues de estas para la barba. La espuma, pero que nosotros le poníamos nata, y también la propia brocha, la brocha. Entonces exploraban eso, pero luego después comparaban con la brocha del pincel, ¿no? Para pintar. Entonces, fijaros cómo a través de elementos y de recursos materiales nosotros exportábamos, porque nuestro objetivo iba mucho más allá, y era esa familiarización con esos elementos que pertenecen a una persona, a una figura y a otra, ¿no? Bueno, eso por poneros un ejemplo, ¿vale? No me voy a enrollar en esto. Públicos conectados también en esos grupos de riesgo de exclusión social, asociaciones con las que colaboramos ya de forma asidua y que se crean unos programas muy importantes. Por ejemplo, colaboramos con la universidad en un título de auxiliar en entornos culturales, ¿vale? Personas que tienen un grado de discapacidad y que luego se quieren incorporar para profesionalmente contribuir también a lo que está ofreciendo la ciudad, y se forman en la universidad en este título propio. Pero también, por ejemplo, proyectos como este de aquí, que os voy a comentar, es un proyecto que se lleva a cabo en 4 museos de la ciudad. Museo Carmen Thyssen, que empezó en el año 2015. En 2016 se une la Casa Natal con el programa de Ventana Abierta. Luego, en 2018, se unen el edificio el Museo de la Aduana, el Museo de Bellas Artes y el de Jorge Rando, que os he comentado. Es un proyecto en el que se crean sinergias entre el Hospital Regional de Carlos Haya, el Hospital Regional y el Hospital Regional Universitario, que son de la Junta de Andalucía, son del Servicio Andaluz de Salud, y se ponen en colaboración con asociaciones de públicos con problemas de salud mental y al mismo tiempo con los museos de la ciudad. O sea, hay una red que se establece en este proyecto que, claro, al principio, bueno, son programas, que duran una media de entre 3-4 meses, según el museo, y es como de larga duración. Entonces, este tipo de usuarios de la unidad de agudos de salud mental de los hospitales van pasando por estas experiencias en los diferentes museos, en un entorno normalizado, en un entorno que no tiene que ver con el ámbito sanitario, a través de unos procedimientos que no son farmacológicos, sino que están intentando ofrecerle otras herramientas para su relación con el mundo, para pensar sobre sí mismo, reflexionar sobre cosas que han pasado, pero siempre desde la capacidad y siempre desde la normalización, ¿vale? No hablamos de la enfermedad en estos programas, sino que se habla siempre desde la persona, ¿vale? Entonces, esos son programas que se están además estudiando. Espera, este vídeo os lo voy a pasar. Aquí tenéis, por ejemplo, imágenes del Museo Carmen Thyssen, donde se trabaja a través de 15 sesiones durante 3 meses. El programa del Museo Casa Natal es muy similar, porque estos son nuestros 2 museos casi se iniciaron al mismo tiempo. Nosotros, anteriormente al Museo Carmen Thyssen, habíamos tenido sesiones también de, no arteterapia, porque no somos arteterapeutas, pero bueno, es verdad que es el concepto, es el nombre que la gente entiende, pero sí que habíamos tenido con grupos de riesgo de exclusión social, eran de 2 días, simplemente eran como talleres en los que se invitaba a la práctica de contenidos que normalmente se trabajan en la arteterapia, ¿vale? Aquí tenéis algunas imágenes de los trabajos que desarrollan. No importa tanto el resultado, sino el proceso. Por eso el hecho de buscar proyectos que fueran a largo plazo. Y bueno, para que veáis un poco también cómo se trabaja en los diferentes museos, porque
En el caso de la aduana y del Museo de Bellas Artes, aquí trabajan con lo arqueológico. Aquí, por ejemplo, el trabajo sobre el concepto de la identidad o sobre el concepto de las capacidades lo hacen estudiando y analizando, por ejemplo, los grupos del Neolítico, cómo eran también ellos una comunidad, cómo trabajaban, cómo había solidaridad entre ellos, como colectivos, ¿no? Entonces, siempre en todas estas prácticas realizan tanto una obra grupal como una obra individualizada, que luego exponen, ¿vale? Que exhiben, y es como la aportación que hacen ellos también a la sociedad. Para ellos es una gran gratificación el hecho de tener la oportunidad de que su obra sea admirada, sea contemplada por otras personas. Hay un aliciente ahí de un incremento de la autoestima en ellos importante. Y este es el caso este es el atelier, esta es la imagen del Jorge Rando, donde se pueden ver a los artistas trabajando, y en este caso, para este grupo de personas con problemas de salud mental, pues se trabaja en un programa en el que se enseñan también unas diferentes técnicas y se van trabajando también pues valores humanistas, como son los que también se ven en la obra de Jorge Rando, ¿no? Y bueno, luego, aparte de este proyecto, que además presentará sus resultados, porque hay también una investigación detrás que incluso ha dado lugar a una tesis doctoral, se van a ir publicando en este año. También, para que veáis en esta imagen, hay proyectos como los que desarrollamos en la Casa Natal de Picasso, en los hospitales y en centros penitenciarios. Y el Museo Picasso Málaga, por ejemplo, también trabaja muchísimo, aunque no está dentro de este proyecto con el hospital, pero ellos trabajan muchísimo también con problemas, con personas con problemas en riesgo de exclusión social. Y también con el público normal, con el público sin ningún problema de salud mental. Aquí estamos viendo una obra colectiva. Me interesa también mucho ver cómo los museos trabajan, o sea, en ese momento de participación, en ese momento de invitar a apoderarse también del espacio museístico para poder expresarse. Y aquí esta obra colectiva, que trajo la participación de 900 personas entre asociaciones, centros educativos, fue además en colaboración con el Observatorio Municipal y bueno, aquí además se trajo a un artista, un grafitero, Daddy Drucol, y yo creo que lo va a explicar mejor en el vídeo. A ver si este funciona. Se llamó Las paredes de Málaga y fue a raíz de la exposición que hubo de Brassai, una exposición del fotógrafo Brassai. Entonces pretende enseñar la mirada también, o sea, la huella, ese mapa que veíais era de Málaga, y estas 900 personas han ido fotografiando rincones de la ciudad de Málaga, que luego ha generado este mapa de las fotografías vistas por los participantes. Este mural, bueno, tiene las medidas como del Guernica, o sea, es una pared enorme. Y todas estas fotografías también han participado estudiantes de fotografía, de escuelas de fotografía de allí de Málaga, pero que el resultado, como os digo, da pie también a estudiar cómo los ciudadanos ven su ciudad. Es enorme. Es un ejemplo también de una actividad participativa y colaborativa, y creo que es importante mencionarla. Luego, por otro lado, el Museo Carmen Thyssen el museo, como os decía, también es una institución que es mediadora con el entorno. En este caso, con artistas también locales, y en este caso las becas, por ejemplo, que ofrecen en las residencias de artista educador son proyectos que invitan a artistas para que desarrollen proyectos durante 2 meses en el museo. Entonces, da también la oportunidad de que el museo sea el contenedor de proyectos educativos de artistas que quieren trabajar con el público, no solamente el propio objetivo que tenga como institución, el plan estratégico que tenga el museo, sino que también haya personas que aporten al museo a través de su obra y a través de sus proyectos todos estos contenidos y conceptos que desarrollen. En el Centro Pompidou Málaga, en la colección del Museo Ruso, también llevamos una beca junto con la compañía de seguros DKV, y se llama Vasos Comunicantes.
En esta ocasión, bueno, pues como también con la problemática del ruso, lo vamos a hacer entre Casa Natal y Pompidou. Entonces, realmente es una comunicación entre esas dos instituciones donde es un proyecto de comisariado y de artistas. Entonces, lo que se hace es que se becan durante unos meses a una serie de artistas que son artistas jóvenes, artistas que tienen que cumplir una serie de requisitos, que también ponen en funcionamiento una obra de arte que entable una conversación también con el público. Y en el caso del Centro de Arte Contemporáneo, la forma que tienen de ofrecer al público, a la ciudadanía, la participación, lo hace a través también de una radio, en el que pues ahí pueden ir tanto entrevistas a personas de expertos, el personal experto en arte, pero también pueden ser estudiantes que quieran también hacer algún tipo de entrevista y que establezcan sinergias con las actividades culturales que se dan en el museo. En esa labor del museo como ente mediador también está el hecho de enseñar qué es el museo y cómo es el museo por dentro, no es solamente las obras, sino es también cuando se cambia la exposición, esto que siempre ha quedado como sacralizado, como oculto, como algo que no se podía ver, por razones también de conservación, de seguridad, pero también es una forma que el público también puede amar el trabajo que hace el personal profesional del museo si también lo conoce. Entonces, hay unas visitas que hacen al cambio de exposición desde el Museo Ruso, un ejemplo a nivel estatal que lo incorpora dentro de su programa educativo, y bueno, el que la gente tenga la oportunidad de ver cómo se monta una obra de arte y cómo se desmonta con todo ese procedimiento, no hay que tener miedo a enseñar al museo desnudo, ¿no? Y el de ver cómo se monta y cómo funciona, cómo hay un gran eje protector, ¿no?, en torno a la obra, porque cuando viene el camión a descargar, viene la policía, la seguridad, los escoltas, cómo se van descargando todas esas obras, hay un control de toda de todo lo que va llegando. Luego viene la obra del conservador, que va explorando que la obra esté en perfecto estado, y todo eso, una vez que se prepara la sala, se cuelga. Aparte de hacer las visitas, cuando están trabajando los compañeros de mantenimiento y las conservadoras, estos vídeos también que se cuelgan en redes sociales, también ayuda a contar qué está pasando en el museo. Pero no es lo mismo verlo en directo. Esto es también, ya os digo, normalizar que la gente vea el museo como algo cercano. Entonces, ahí es donde también entramos en ese vínculo y en esa emoción que supone presenciar todo esto. Bueno, pues dentro de ese público conectado también muchas veces sucede que hay conexiones en la oferta cultural, a veces porque hay varias actividades a la vez, pero no solamente de conferencias o de talleres y demás, sino también incluso en lo que sería la exposición, ¿no? Entonces nos sucedió en una ocasión que, como aquí además en Málaga, aunque sea grande, pero nos conocemos todos, pues había un momento en que nos pilló, además coincidió con la Navidad, en base a un proyecto llamado Museos a Escena, que vino a colación de la pandemia, de un poco de repensar el museo. Justo esas navidades, esas primeras navidades después de la pandemia, la luz coincidió, la temática de la luz alumbró a diferentes museos. Entonces, por un lado coincidió James Turrell en el Museo Pompidou, perdón, en el Museo Picasso, la obra de Fran Pérez Ruz en el Pompidou, la obra de José Medina Galeote en Casa Natal, que es esta la de la MG de McDonald's, y en el ruso el Cachito Valdés. Entonces, bueno, pues todo esto que hizo pues fue una oferta
que quiso englobarse bajo este paraguas de la luz, que coincidió además con la Navidad. Entonces hubo una serie de actividades que entre todos los museos, aparte de que se apalabró también, se convenió que hubiera un 5x1, o sea, podías entrar en 5 museos pagando solo una entrada. O sea, esto es una cosa que hablan también entre los directores de los museos, se llegan a un acuerdo, entonces también eso facilita a que el público te visite, ¿no? Y se hace un plan de comunicación estratégico, de manera que, bueno, luego hay una serie de actividades, de talleres, de exposiciones. Esto, por ejemplo, fue una invención que era la expointervención, a modo de imitación de este concepto del espacio público joven que tiene el Pompidou, pues un espacio, una sala que había en la casa natal de Picasso, que de momento estaba vacía porque había un cambio, pues se nos ocurrió hacer una actividad en la que se trabajara con la luz. Primero porque hay una cita en la que Picasso habla de su primer recuerdo, que el primer recuerdo de Picasso era la luz, y era la luz que entraba por la ventana de su casa de Málaga, no la casa natal, porque ahí solo tenía 2 años, pero de la otra casa que también está en la Plaza de la Merced. Entonces, ese primer recuerdo de la luz, junto con obras en las que se veía o se asemejaba con el reflejo que la luz puede provocar en determinados artículos cotidianos, como puede ser, por ejemplo, en el CD, o el juego de light painting, que también es algo que practicaba Picasso, se podía hacer allí en la sala en momentos puntuales del día, o el trabajar con pinturas lumínicas, dejando esa huella, hablando de esa huella que Málaga deja en el recuerdo de Picasso. O sea, todo esto estaba conectado y era una exposición, pues, como os digo, manipulativa, para que la gente también un poco experimentara esto de la luz, ¿no?, que conectaba a tantos museos. Esto fue una ocasión, pero luego en otras ocasiones lo que ha conectado ha sido la fotografía. Esto ha sido reciente, esto ha sido el año pasado. Justo cuando el Museo Picasso el Museo Picasso Málaga estaba la fotografía de Brassai, enseñando la ciudad de París, pues nosotros teníamos también en el Centro Pompidou, teníamos a Sophie Calle expuesta en el museo. Luego también en el caso del Museo Carmen Thyssen tenían a Paul Strand, también con colecciones de la Fundación Mapfre. Y luego teníamos este espacio público joven de taller, donde los niños podían practicar y conocer y acercarse a los conceptos asociados con la fotografía, lo que era un objetivo, lo que es también la perspectiva, la composición, el encuadre, todo a través de la obra de Henri Cartier-Bresson, que lo que hace es precisamente, a partir de su fotografía, se inspira este proyecto en el espacio público joven, que disponía una serie de dispositivos para que la gente, los niños lo manipularan y crearan y pusieran en práctica todos estos conceptos asociados a la fotografía. En base también a la fotografía hubo talleres como este de aquí, en el que se usa la fotografía como herramienta de autoconocimiento. Y fue un taller también muy bonito, muy experimental, que se hizo en el propio auditorio, porque como ese día llovía no se podía salir a ningún sitio, pero duró 3 horas el taller y la gente fue practicando, experimentando a través de fotógrafos, de personas, de artistas importantes como la propia Sophie Calle o Miguel Trillo. En fin, trajo la ponente trajo una serie de ejemplos para trabajar la mirada contemplativa, la mirada conceptual y ponerlo en práctica. Luego todas las fotografías que ellos se iban haciendo se terminaron proyectando y fue muy bonito. Además, cada uno pues iba identificando su fotografía, lo que había querido expresar. Y como veis, había bastante gente, ¿eh? Luego, también, en base a la fotografía de Sophie Calle, hicimos esta performance con el público. Esto fue una cosa muy chula, que tuvo lugar en abril. Yo he hecho este montaje, son 7 minutos, no sé si... Vamos, a casi 1 hora, ¿no? ¿Lo pongo? Sí, porque además yo tengo... con esto ya terminamos. Ya con esto no tengo más diapositivas. Vamos a verlo porque, esta actividad fue a partir, como os digo, de la obra de Sophie Calle, que ella persigue a la gente haciendo fotografías, y entonces queríamos trabajar el concepto del voyeur, ¿no?, de la persona que observa, la persona que fotografía, porque la fotografía que hacemos nunca vemos el mundo como realmente es, sino como lo percibimos cada uno, ¿no? Por eso el trabajar mucho desde la persona.
y desde el público. Entonces queríamos invitar al público a que formara parte de una acción en el que se iban a plantear y se iban a cuestionar muchos roles sociales también, ¿no? Porque tú vas a un museo y normalmente tú vas a observar la obra y nosotros invitábamos a la gente a que observara al que observa la obra. Entonces le íbamos a dar unos pinganillos, ¿vale? Unos receptores. Y esos receptores, porque el grupo iba dividido en dos, unos escuchaban a una chica, otros escuchaban a un chico. Entonces, el discurso era similar, todo el discurso que estaban escuchando se había generado anteriormente en unos talleres de poesía, poesía creativa, que también la poesía acompaña la obra de Sophie Calle, donde ella reflexiona mucho sobre lo que somos, los roles sociales, los objetos que nos identifican, las cosas en las que dejamos también ahí un cariño, una emoción a través de los objetos y, por ejemplo, en el caso del gato también de Sophie Calle. Todos estos conceptos estaban en la exposición. Entonces, ¿de qué manera presentarle? La gente puede ir al museo, ver la exposición, ir a una visita guiada, hacer un taller, conocer la fotografía incluso con el espacio público joven, pero a través de esta actividad se iban a plantear muchas más cosas. No me voy a enrollar más, lo pongo. Y este vídeo tiene unos textos, yo creo que os va a dar tiempo a leerlo, donde tengo transcrito cosas que iban escuchando ellos, porque los movimientos que ellos iban haciendo era por lo que iban escuchando, ¿vale? Entonces, para que lo entendáis, lo he hecho así en la composición del vídeo. Son 7 minutos el vídeo. Hay que decir que la gente se implicó mucho, ¿eh?
Bueno, yo creo que aquí está la clave de todo lo que hemos visto esta tarde, porque esa es la visión del museo, la que se quiere ofrecer hoy día, la que se quiere ofrecer desde Málaga, el que la gente vea el museo de otra manera. O sea, que la gente baile en el museo, que el museo sirva para muchas cosas, ¿no? Para formarse, para contemplar, pero también para jugar, para divertirse, para tener experiencias de muy diverso tipo. No es lo mismo visitar el museo solo que hacerlo en equipo, en familia, con amigos, o, por ejemplo, participando en una actividad como esta. La gente no sabía lo que venía y se había ofrecido a formar parte de una performance que esto podía haber salido fatal o ha salido porque la gente se implicó, estaba jugando, recibía instrucciones y sin embargo luego comentando, porque el trabajo de mediación al final fue fundamental, porque podíamos haber hecho esto y que la gente se fuera a su casa y dijera, oh, no he entendido nada, a explicarles por qué se ha hecho esto, cómo se origina, cómo parte de un taller de poesía, el contenido que se ha hecho, cómo ese taller de poesía se basa en la obra de Sofical, cómo se trabaja conceptos, la música que estáis escuchando formaba parte de la exposición, que era el disco que había hecho Sofical a su gato muerto. También, por ejemplo, todos los conceptos de identidad, de presentarse a través de un objeto, de cuestionarse los roles sociales, de que somos una masa, de que los gestos son políticos, hacer una fila, tocarse la cabeza, todos siempre son símbolos que significan cosas, como nosotros observamos la obra, pero al mismo tiempo nos podían estar observando. Imaginaros que entráis a la exposición de Sofical en ese momento y veis a gente que está andando, dando pasos para adelante, tocándose la cabeza, levantando la mano, y la gente iba a ver la exposición de Sofical y se encuentra con esa sorpresa, ¿no? Entonces se jugaba un poco con todos esos guiños. Y el público, que además nosotros esperábamos un público mucho más joven, sin embargo era un público que son precisamente quizás, a lo mejor etiquetamos demasiado los propios profesionales del museo, ¿no? Pero para mí que son de la generación que se plantea en el museo como un lugar más sacralizado, y entonces se quedaron muy sorprendidos de poder participar y de poder jugar en el museo, quizás porque no tuvieron esa experiencia o esa oportunidad cuando eran más jóvenes, pero les había sorprendido el museo y les había sido muy gratificante esa experiencia vivida en el museo. Entonces, bueno, pues yo me quedo con esta concepción del museo. Esto es lo que estamos trabajando desde Málaga y, bueno, si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que queráis plantear. Muchísimas gracias, Rosa, por esta conferencia tan intensa, tan locuaz, porque hay mucho que ver en Málaga, pero también lo sabe presentar muy bien con un entusiasmo contagioso. Y sí, ahora es el tiempo de las preguntas. A lo mejor mientras vosotros pensáis alguna, yo voy a romper el hielo con una pregunta, porque me ha impresionado mucho que, a pesar de ser una ciudad ya de cierto tamaño, porque es una ciudad grande, pues hay esto de que todos nos conocemos, ¿no? Una red de colaboración entre museos que dependen de instituciones distintas, cuando lo habitual, por desgracia, en tantos sitios es que cada uno es muy celoso de sus competencias, ¿no? Y esto es municipal, esto es de la provincia, esto es del Estado, y tú misma has sido capaz de hablarnos de todos los museos, independientemente de quién los gestiona, de quién dependen, y de sus interrelaciones, y esto me ha parecido fascinante, pero además porque es una ventana que tenemos en España por la que están llegando influencias de otros países. Todos estamos recibiendo la influencia norteamericana, que es ahora la más potente en los estudios de museos, educación y comunicación, el visual thinking, del que nos hablará mañana su máxima exponente en España, que es María Caso, pero hay otras escuelas, ¿no? Por ejemplo, que los rusos nos hayan enseñado que se puede asistir con el público al montaje de una exposición, ¿no? Y esta manera de ser más abiertos a cosas. Pero los franceses, porque esto lo hacen en el Centro Pompidou de Málaga, tienen este sentido de que el artista continúe siendo el que lleva la batuta, ¿no? De la magia de la comunicación, y querer que los que sirven de intermediarios sean como artistas subrogados, ¿no? Que estén trabajando con ellos, para ellos. Y de ahí el nombre incluso, que es francés y deriva del francés, de mediador, que vosotros habéis asumido, y tú insistías mucho en que no ibas a hablar ni de educación ni de comunicación, sino de mediadores, ¿no?
Y claro, yo me pregunto, nos has hablado antes en el seminario previo con los alumnos del Máster de Educación y Comunicación de vuestras colaboraciones con la gente de la Facultad de Bellas Artes y con otros artistas en la ciudad. Pero a lo mejor también las hay, y no ha habido tiempo en la conferencia, relaciones con otros mediadores del arte en la ciudad, como pueden ser pues, los galeristas, los críticos de arte, los historiadores del arte, donde tú estudiaste, ¿no? Los profesores de la facultad o los propios alumnos y egresados del máster, la Asociación Andaluza de Museólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, también hay, sí, también las hay, ¿no? Pero no había tiempo de... Pues no sé, muy brevemente, algún ejemplo de esas colaboraciones en la mediación cultural con estos otros expertos de la mediación. Sí, nosotros es que es una interrelación, como bien dices, muy amplia, y efectivamente nosotros tenemos relación con galeristas porque también se hacen eventos dentro del museo, también se colabora con ellos en las conferencias o actividades, pero los artistas locales también y todos los estudiantes. O sea, la universidad es un máximo colaborador para el museo, o sea, es que somos instituciones que van de la mano. Entonces, bueno, la radio, como os decía, del Centro de Arte Contemporáneo sirve de plataforma, ¿no? Para los estudiantes. Hay un grupo de investigación de apuntes de arte en la ciudad de Málaga, en la Universidad de Málaga, y ellos, por ejemplo, acometen pues toda esa difusión y comunicación de lo que acontece en las exposiciones, las actividades, y ellos lo van difundiendo también a través de sus plataformas. Colaboración hay también entre los mediadores de la ciudad, porque, bueno, como bien habéis visto, por ejemplo, este proyecto de arteterapia que llevamos entre varios museos, lo hacemos también en contacto, ¿no? Y en colaboración, y ahora estamos preparando unas jornadas, un congreso para noviembre, y son, como tú dices, muchas instituciones implicadas, no solamente del ámbito museístico, porque como en este caso también hablamos con gente del ámbito de la salud mental, de hospitales, también hablamos con personas que pertenecen al ámbito de la educación social, de asociaciones que hay en Málaga. Entonces, realmente es un tejido muy importante, que es un tejido que hay que coser primero y luego hay que conservarlo, que eso también es importante. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Tenéis preguntas vosotros? Yo os he vuelto a poner aquí un código QR por si queréis también. No, para seguir investigando, o bueno, pues para que, bueno, para tener un feedback también vuestro, porque es verdad que muchas veces en las conferencias, como os digo, pues que a mí me gusta también nutrirme. Hay gente que no se atreve a lo mejor a preguntar, ¿no? Pero sí puede dejar impresiones de... Sí, nada. O sea, eres mediadora en el amplio sentido de la palabra. Y tal y como lo has transmitido, a Málaga, mito realidad. O sea, es un programa de museos, de mediación, de conexión con la audiencia. O sea, envidiable, realmente envidiable. Pues yo te agradezco tus palabras, porque además cuando preparaba la ponencia, aparte de, claro, nosotros controlamos 3 museos. Digo controlamos porque nosotros desde la agencia tenemos a 3 museos con nosotros, pero como conozco, tanto como usuaria como profesionalmente, entablo relaciones con los mediadores del Carmen Thyssen o del Museo Picasso o del Centro de Arte Contemporáneo y nos conocemos, pues también es verdad que yo he pedido, oye, dame material para poder hablar de tu museo, y tan contentos, ¿no? Ay, pues muchas gracias por hablar de nuestro museo, pero que me gusta también, cuando preparaba la exposición, me acordaba un poco de eso, de mi trayectoria personal, lo he vivido mucho, y también con las propias imágenes. Yo también quería ser mediadora en esta ponencia. Es verdad que me hubiera gustado más participación, pero digo, es que te voy a contar muchas cosas en poco tiempo. Digo, entonces, a través de los vídeos creo que he intentado hacerlo más o menos, pero sobre todo lo que quería era que con las imágenes también lo que os iba transmitiendo lo fuerais reflexionando, y bueno, pues con este feedback también, con esta pequeña lluvia de ideas, de intercambio, con qué os quedáis de la ponencia, con también esa lluvia de ideas de qué entendíais vosotros como mediación, qué museos conocíais. Desde luego yo me doy por satisfecha, si aparte de que os ha gustado, os ha entrado el gusanillo de venir a Málaga. Nada, mañana te vienes en el tren conmigo. Tenemos que seguir la relación, la interrelación y los intercambios. Ella también se ha traído familiares con ella, a ver, Huesca, o sea que estamos construyendo aquí una buena base humana. Sí, aquí ya, Social, ya se aprovecha, cuando uno sale...